Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Hoy vamos a retomar el tema que hemos comenzado a hablar ayer, en el día de ayer, y por lo tanto vamos a empezar a verlo desde otro enfoque, ya desde el enfoque de que el ser humano utiliza los recursos y la contaminación de los suelos del territorio argentino. En este caso, vamos a comenzar haciéndonos una pregunta. ¿Qué recursos tenemos en nuestra naturaleza? ¿A esos recursos los usamos en igual medida todos? ¿Sabemos a dónde va la basura que se recoge en los hogares? Antes, ¿cómo hacían nuestros abuelos, nuestros antepasados con la basura? En el recorrido que ustedes hicieron desde su hogar a la escuela, ¿vieron algún basural? ¿La basura tendrá algún valor? Es importante que comencemos y recordemos que los recursos son los elementos de la naturaleza que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades y que encontramos, por ejemplo, como el agua, el suelo, los árboles, que son usados por nosotros para satisfacer nuestras necesidades, como ya dijimos. Estos recursos pueden ser renovables o no renovables. Recordemos que ya ayer habíamos mencionado y los habíamos clasificado, pero bueno, no hace mal que los recordemos. Entonces, los recursos renovables son los que no se agotan con su utilización, que se pueden regenerar mediante procesos naturales. Por ejemplo, lo que sería el ciclo del agua. Que por ejemplo cuando llueve o cuando se derrite la nieve de las cimas de las montañas, vuelve al cauce de un río de manera natural, nada más que siempre debemos recordar que no tenemos que abusar de la capacidad de regeneración. Por ejemplo, un árbol, ¿cuánto tiempo demora en crecer? Eso es muy importante. Y después tenemos los recursos no renovables, que son todos aquellos que se agotan a medida que se usan y tardan pero muchísimo, muchísimo tiempo en volver a formarse. Por ejemplo, el petróleo, el carbón, ¿sí? Entonces, en base a estas preguntas y ya con los conceptos colocados en el pizarrón, podemos seguir avanzando. Yo acá vamos a proyectar una serie de imágenes para que podamos ir visualizando qué es lo que pasa con nuestro medio. ¿Sí? Porque recordemos que la contaminación, que es lo que vamos a empezar a ver nosotros, es la introducción de una sustancia en el medio que provoca que éste sea inseguro y no sea apto para el uso. El medio puede ser un ecosistema, puede ser un medio físico, puede ser un ser humano. Y el contaminante, cualquier sustancia química, energética u objeto que se coloque dentro de ese medio y que a su vez genera una alteración negativa. Y esa alteración tiene como consecuencia, digamos, de un impacto ambiental. La mayoría de estos impactos ambientales se da por la acción del hombre. ¿Sí? La contaminación puede ocurrir tanto en el suelo, en la tierra o en el aire. En este caso, nosotros vamos a comenzar a ver que en nuestro recorrido que hicimos desde lo que es el hogar hasta la escuela, vimos situaciones y recordando un poco el antes de esta situación. Antes, por ejemplo, la escuela estaba rodeada por cañaverales, por fincas, ¿sí? Por espacios como más verdes. En cambio ahora, ¿qué es lo que se ve? Muchísimas fábricas, se ve muchísimos basurales en las esquinas, ¿sí? Muchísimas fábricas que tienen esa famosa sequita al lado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es un vertedero de efluentes, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? El día de mañana se puede convertir en esto, en una zona donde no hay verde, donde no se puede regenerar, ¿sí? Tanto el agua como la flora, ¿sí? ¿Y qué habrá pasado con la fauna? Tiende a desaparecer. Y esto se da porque hay una degradación del ambiente, ¿sí? Tengamos en cuenta estos detalles. Miremos acá estas imágenes que son muy, digamos, que son de nuestro entorno. Acá decíamos que en la esquina de la escuela tenemos un basural. Miren, eso es algo que lo estamos viendo. La acción de quién ha intervenido en esto, la del hombre, ¿sí?
Esto es un basural a cielo abierto. Estos basurales a cielo abierto se dan, por ejemplo, con las empresas que hacen la recolección de los residuos. Hace rato yo les pregunté qué pasaba con el residuo, quién recogía ese residuo, ¿sí? Hay camiones recolectores que muchas veces pasan 2 veces a la semana, 1 vez a la semana o cada 15 días por algunos lugares. Recogen esa basura y esa basura, ¿hacia dónde va? ¿Sí? Acá en San Miguel de Tucumán nosotros tenemos al ingreso de la ciudad digamos, tenemos un lugar a donde está la empresa 9 de julio, que ellos realizan la recolección de residuos. Esa recolección de residuos, ¿qué pasa? La colocan y forman montañas, pilas, así como esta pila de montaña. Y esa basura va siendo removida y va siendo compactada y enterrada en el suelo. Y en algunos casos, dependiendo del tipo de basura, se lo quema. Después, en los ingresos también, que nosotros tenemos uno cerca de acá de la escuela, tenemos las famosas acequias, que sirven como basurales o vertederos de las fábricas. Y eso es algo que nosotros lo estamos mirando. Sabemos que existe y que está ahí y que por lo tanto está generando una degradación de nuestro medio ambiente. Ahora, para ya comenzar a ver y que ustedes tienen que realizar como trabajo práctico un informe basándose en lo que es la contaminación y los cambios que está sufriendo nuestra sociedad, nuestro entorno. Vamos a proyectar este video y en este video vamos a ir viendo cómo se describe, de qué manera se describe la situación ya en el año 2070, ya cuando ha pasado todo un prolongado tiempo y qué ha sucedido con nuestro medio ambiente. And with your admission that you feel the same, I have reached the goal my dreaming of. He cumplido recientemente los 50 años, pero mi apariencia es la de alguien de 85. Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua. Creo que me queda poco tiempo. Hoy soy una de las personas más longevas en esta sociedad. Recuerdo cuando tenía 5 años, todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques, las casas tenían hermosos jardines y yo podía disfrutar de un baño de regadera hasta por 1 hora. Ahora usamos toallas empapadas en aceite mineral para limpiar la piel. Antes todas las mujeres lucían su hermosa cabellera. Ahora debemos afeitarnos la cabeza para poder mantenerla limpia sin agua. Antes mi padre lavaba el auto con el chorro de la manguera. Hoy los niños no pueden creer que el agua se utilizara de esa forma. Recuerdo que había muchos anuncios que decían, cuide el agua, sin que nadie los tomara en cuenta. Pensábamos que el agua jamás se podía terminar. Ahora todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados. Antes la cantidad de agua indicada como ideal para beber era 8 vasos al día por persona adulta. Hoy solo puedo beber medio vaso. La ropa es desechable, con lo que aumenta grandemente la cantidad de basura. Hemos tenido que volver al uso de pozos sépticos como en el siglo pasado, porque ya las redes de desagües no se usan por falta de agua. La apariencia de la población es horrorosa, cuerpos demacrados, arrugados por la deshidratación, llenos de llagas en la piel, por los rayos ultravioletas que ya no tienen la capa de ozono que los filtraba en la atmósfera. Inmensos desiertos constituyen el paisaje que nos rodea por doquier. Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias son las principales causas de muerte. La industria está paralizada y el desempleo es dramático. Las plantas desalinizadoras son la principal fuente de empleo y te pagan con agua potable en vez de salario. Los asaltos por un bidón de agua son asunto común hoy en las calles desoladas. La importancia de esto, que es el recurso del agua, que nosotros recién estábamos hablando, que este es un recurso renovable, pero el haber hecho el abuso del agua genera esta escasez. Y esto es lo que se proyecta en este video. Ustedes tienen que empezar a trabajar y vamos a conformar grupos. Los grupos de trabajo van a consistir en que en el territorio de la República Argentina nosotros tenemos que encontrar los problemas
ambientales que afecten fundamentalmente. Y acá tenemos marcado un mapita de la República Argentina en las diferentes regiones. El noroeste, ¿sí? Que el noroeste particularmente es un lugar que tiene cordones serranos caracterizados por cordilleras, ¿sí? Hay diferentes relieves montañosos, ¿sí? Y en este lugar, bueno, podemos marcar y seleccionarlo. ¿Cómo lo vamos a seleccionar? Al dividirnos en grupos de trabajo, yo quiero que hoy ustedes miren a su alrededor y vean, o revisen sus bolsillos y vean si tienen algún papelito de golosina, alguna tapillita de una botella, y con esta cinta scotch que tengo en la mano van a colocar el pedacito de basura seleccionando el lugar, para que ese lugar ustedes después lo trabajen, busquemos información en internet y podamos empezar a trabajar los problemas ambientales de esas zonas. Particularmente a grandes rasgos, los problemas ambientales que tenemos son el calentamiento global, que este es un fenómeno mundial, ¿sí? En este caso se generan esos cambios bruscos de clima, generados ¿por quién? Por el hombre, porque el hombre ha alterado la composición de la atmósfera. Tenemos grandes chimeneas, ¿sí? Acá como por ejemplo, que saturan ese ambiente, ¿sí? La incorporación de los humos, de los gases, que van generando que muchas veces el daño en la capa de ozono sea a gran escala y se produzca que ese efecto invernadero natural ya no haga el intercambio ideal de calor, y entonces se retiene dentro del globo terráqueo, dentro de la Tierra, ese calor y no es liberado. Entonces, por lo tanto, se generan esos desajustes bruscos de climas. Entonces el país está padeciendo esto. Nosotros hemos pasado hace poco, digamos, temperaturas de invierno que en realidad no teníamos ni siquiera que utilizar abrigo. Ahora lo que vamos a ver, el segundo, el incendio forestal. ¿Por qué se da ese incendio forestal? Los incendios forestales, ¿por qué se dan? También por este cambio brusco de temperatura, pero a su vez particularmente porque pueden ser a causa de la deforestación, la desertificación, ¿sí? Además, muchas veces se recomiendan en estos parques que la actividad del hombre, por ejemplo, cuando vamos a un lugar, a un bosque, y se hace un asado, se lo termina de apagar, se apagan esas brasas, se remueve esa brasa, no, y muchas veces queda encendido. Con la proyección del aire genera una incorporación de oxígeno que acelera el proceso de combustión. Y si hay material que está seco, ¿sí? Porque el calor reseca las ramas, los yuyos y demás, se llega a producir un incendio, ¿sí? Y miren, y eso ha sido todo por visitar un lugar y preparar un asado. Y es una cosa tan simple y básica que es remover esa brasita de ese lugar. Los incendios forestales mayormente se han generado y han dañado casi 7 millones de hectáreas de bosques, ¿sí? Y esto produce un grave daño porque merma la recuperación del oxígeno limpio. Después tenemos la contaminación del agua, que en la contaminación del agua se produce porque se agregan esas aguas residuales que pueden ser de las industrias, de los hogares, y son descargadas a los ríos, ¿sí? Acá en Tucumán, ¿tenemos alguna planta de tratamiento del agua? ¿Conocemos que hay? ¿Qué es eso del tratamiento del agua? Esto lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Y vamos a reconocer si en el territorio de la República Argentina hay políticas de recuperaciones de agua o hay plantas de tratamiento. Muchas empresas acá en Tucumán sí tienen plantas de tratamiento de efluentes, pero es la empresa que para tomar conciencia y asumir una política ambiental ha diseñado para poder funcionar dentro de la provincia la instalación de una planta de tratamiento de agua. Después tenemos las famosas chimeneas, ¿sí? Que es una contaminación atmosférica. Nosotros acá cercanos a la escuela tenemos un ingenio. Si nosotros lo tomamos como referencia, ¿qué vemos en ese ingenio? Vemos unos colores blancos, colores grises y más bien unos colores oscuros. Esas emisiones de gases, esos gases pueden llegar a ser tóxicos, y la mayor, digamos, industria es
en la zona de lo que serían la quemas o combustiones, ¿sí? O si tenemos algún sector químico o en la quema de los hidrocarburos, por ejemplo, los vehículos que también emanan dióxidos que generan una contaminación atmosférica porque van retirando ese oxígeno y van quedándose suspendidos en la zona, digamos, respirable. Después, causado estos problemas ambientales que afectan al territorio de la República Argentina, tenemos las inundaciones, que acá en Tucumán nosotros hemos pasado por varias inundaciones bastante fuertes y serias. Bueno, dentro del territorio hay zonas que se ven más afectadas todavía, entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo donde hablemos de esa zona, cuáles son los problemas ambientales y por qué se da esto, por la acción de quién, investiguemos y podamos llegar a proyectar hasta las mínimas recomendaciones. Y como punto principal tenemos la contaminación de los residuos sólidos urbanos, ¿sí? O residuos sólidos donde hacemos el manejo, la disposición de ese residuo, que era lo que recién hablábamos y yo les estaba contando de esta empresa que hace la recolección de ese residuo. Esos residuos muchas veces se los trata de manera inadecuada. Entonces, por ejemplo, tenemos residuos de los comercios, que no es lo mismo que el residuo del hospital o el del hogar. Y entonces no se trata de manera adecuada. Y por ahí, ¿qué pasa? Tenemos basura que puede ser reciclada, ¿sí? Y puede ser aprovechada. Entonces, al no haber un programa de reutilización de basura que se pueda reciclar, generamos depósitos, ¿sí?, de basura, montañas de basura que son utilizadas para rellenos sanitarios. Y esto, a medida que pasa el tiempo, va provocando filtraciones que terminan contaminando los cursos de agua subterráneos, serían las napas, ¿sí? En nuestro país más o menos tenemos alrededor de unos 3.000 basurales a cielo abierto. Quiere decir esas montañas de basura que sirven para rellenarse el suelo y a su vez que se van moviendo con diferentes tipos de máquinas, como retroexcavadoras, niveladoras y demás. Eso se va haciendo un movimiento de esa basura. Después tenemos la minería contaminante, que esta minería contaminante, acá en el país tenemos varias zonas donde tienen minería, como ser, por ejemplo, en La Rioja. Nosotros acá en el mapita lo podemos identificar a dónde está La Rioja, San Juan, Mendoza, Catamarca, y ahí tenemos, por ejemplo, yacimientos que están localizados fuertemente en zonas montañosas. Tenemos, por ejemplo, una mina que la que se conoce es, por ejemplo, Alumbrera. Después tenemos una que se llama Sierra Puntada, Agua Rica, Cerro Vanguardia, Pascualama, que son yacimientos donde se realiza la extracción de minerales. Y ahí, ¿qué pasa? Se provocan daños ecológicos gravísimos y esto contribuye a una degradación rápida del suelo. Además contaminan el agua porque usan muchísima cantidad de agua, ¿sí? Y después la destrucción de los bosques, porque eso se desmonta todo el lugar, se saca toda la flora, imagínense de la fauna también. Y después como problema ambiental bastante serio que tenemos también en nuestro territorio de la República Argentina, tenemos la tala de árboles, ¿sí? Esta tala se da porque bosques enteros han sido destruidos para dar paso a lo que son explotaciones agrícolas, explotaciones ganaderas, ¿sí?, forestales, porque quiero cambiar la plantación del lugar, ¿sí? En este caso se ha empezado a implementar mucho la plantación de la soja, y la soja se considera que genera un gran problema, o consume mucha agua y saca totalmente los nutrientes del suelo para el crecimiento de la planta. Entonces se vuelve un suelo bastante infértil que después necesita muchos productos químicos para su recuperación. ¿Y qué pasa? Ahí volvemos a dañar otro recurso, ¿sí? Teniendo en cuenta las diferentes zonas, nosotros ya habiendo elegido, ustedes ya han conformado los grupos, han elegido, entonces yo necesito que se prepare un informe completo donde
ampliemos lo que yo les estoy relatando, les estoy contando de estos problemas ambientales, con una elección y una descripción de la zona, pero una descripción en cuanto al relieve, a las características del clima, a las características de la población, ¿sí? Eso es muy importante. Por ejemplo, podemos tener en cuenta que la zona, por ejemplo, del noroeste, ¿sí? La zona del noroeste, que se encuentra en el extremo norte del país, está dividido por 3 subregiones, que tenemos la puna, que tenemos las mesetas, ¿sí? Ahí en este caso aparecen los famosos cordones serranos, se caracteriza por una cordillera, toda esta zona, por una cordillera, la cordillera oriental. Aparecen los diferentes tipos de relieve, como ya habíamos dicho, montañoso, cordones, ¿sí? Aparecen las quebradas, y sobre todo tener en cuenta que en ese informe vamos a tratar los problemas ambientales y cómo es la forma y de si hay alguna solución, que nosotros tenemos que tratar de llegar a una solución. Y es por eso que yo les traigo algunas recomendaciones. Ustedes tienen que ampliar esto. ¿Cómo lo vamos a ampliar? Tenemos un hermoso libro en la biblioteca. Yo ya les voy a pasar cuál es el nombre para que lo empecemos a trabajar, empecemos a leer ese libro y empecemos a buscar en la red, en internet. Pero vamos a buscar fuentes oficiales, no cualquiera. Ya vamos a pasar los lineamientos. Entonces, como recomendación a este tema que estamos tratando, tenemos que cuidar lo que consumimos, evitar el uso de combustibles fósiles, la agricultura debe ser más responsable, generar educación para todos. Es importante educarse, ¿sí? Cuidar los bosques, cuidar el agua con un consumo responsable. ¿Cómo podemos hacer? En este caso, Tucumán, para darles un ejemplo, tenemos acá la tablita de la cantidad de residuos por día en toneladas que produce cada provincia. Yo ya los puse como un dato estimativo para que ustedes ya lo puedan visualizar y pensemos, ¿qué pasa con esa basura? Tucumán por día genera 1026 toneladas de residuos sólidos urbanos. Miren el total de basura por día. Es importantísimo, son números elevados. Y acá nosotros ya estamos por llegar a una fecha que es muy importante, la cual después vamos a tratar y vamos a ver por qué es la importancia de esa fecha. Como importancia tenemos el 5 de junio, que es considerado el Día del Medio Ambiente. ¿Por qué es considerado el Día del Medio Ambiente este 5 de junio? Porque hay que recordar y realizar actividades relacionadas al medio ambiente para cuidar, ¿sí? Para reflexionar, que es lo que nosotros, más allá de que estemos analizando con la descripción geográfica de nuestro país, reconozcamos y podamos reflexionar cómo nos comportamos como ciudadanos con respecto a nuestro territorio, al cuidado de nuestros recursos. Ahora los invito a que sigamos trabajando. Ahora vamos a comenzar lo que constituye a que puedan darme sus devoluciones y poder realizar el trabajo de investigación para que luego sea presentado y sea expuesto por ustedes. Desde ya los invito a que seamos responsables y cuidemos el planeta.